¿Y qué información nos da la Petro? Bueno, nos permite determinar las asociaciones de alteración y sus relaciones económicas, que de otra forma, digamos, cualquiera de las otras técnicas que vamos a ver, no lo permitirían, digamos. El SWIR solamente me determina los minerales, pero no me dice en qué relación se encuentran. Determinar las asociaciones de alteración y su distribución me permite establecer el modelo genético, me permite determinar el nivel de exposición, por ejemplo, si estoy en la zona de la, si digamos veo alteración argílica avanzada y, por ejemplo, pasando a alteración sericítica, sé que estoy en la parte más somera del sistema, ¿sí? Por lo tanto, nos permite inferir el nivel de exposición del sistema y, por último, vectorizar la mineralización. Es decir, si yo sé que la mineralización está asociada a la zona potásica, tengo que acercarme hacia la zona potásica para poder encontrarla. Con respecto a los estudios de las inclusiones fluidas, primero recordemos que las inclusiones fluidas son remanentes del fluido, ¿no?, que quedaron entrampados por el mineral en el momento en que cristalizó. Y dentro de ellos vamos a encontrar fase líquida, fase vapor y fase sólida. Eso es temperatura ambiente. Recordemos que cuando lo atrapó era algo completamente homogéneo. Nada más que al pasar a temperatura ambiente y presión ambiente aparecen estas diferentes fases. Pueden ser solo líquidas, solo vapor, líquido vapor, o pueden ser líquido vapor sólidos, que pueden ser opacos o transparentes. Por ejemplo, halita, silvita, sales. ¿Y qué información nos dan las inclusiones fluidas? Nos dan información sobre la temperatura, la presión, la densidad y la composición del fluido. ¿Y cómo se estudia? Se estudia primeramente petrográficamente en una sección delgada, luego se hace microtermometría, es decir, se hace una serie de mediciones directamente sobre las inclusiones. Primero se observa, se ven sus fases, se ve la relación de fases, cómo están distribuidas, luego se miden, se hacen mediciones con lo que es la platina, el stage, la platina de calentamiento, enfriamiento, de microtermometría, y luego se puede medir directamente la composición de la inclusión, porque la microtermometría nos da una temperatura, pero nos da de forma indirecta la composición. Ahora, nosotros podemos medirla en forma directa con diferentes tecnologías, que es ablación láser y ICP, o ICP masa, ICP-MS, espectrometría de masa vendría a ser eso, y ablación láser, o directamente con espectrometría Raman, que no las destruyen, porque la ICP-MS directamente destruye la inclusión, en tanto que el Raman simplemente se observa, es más sencillo, y se puede, digamos, definir la composición de toda la fase, porque en el caso del ICP, digamos, lo que hace es volatilizarla y da la composición total. En cambio, el Raman permite observar directamente y medir las fases en forma separada, sin hacer ninguna modificación. Algo que es muy importante es establecer, generalmente, digamos, las inclusiones fluidas se miden en cuarzo, pero también se puede medir en florita, en carbonato, pero fundamentalmente en cuarzo formado en espacios abiertos, o sea, venas. Por lo tanto, nosotros tenemos que establecer la secuencia de venas antes de pasar a directamente medir, porque si yo mido sin establecer la secuencia de venas, no me voy a dar cuenta cómo ha sido la evolución de los fluidos desde los estadios más tempranos a los estadios más tardíos. Este sería el caso de sistemas complejos como un sistema de tipo pórfido que tiene una venulación a lo largo de prácticamente toda su vida, ¿sí? Entonces, el estudio petrográfico, la relación de venillas es fundamental para poder entender cómo evoluciona ahora las condiciones de los fluidos hidrotermales, en particular para determinar en qué momento se deposita el metal.
Normalmente lo que se hacen es, bueno, separarlas en los diferentes estadios y graficarlas. Por ejemplo, bueno, se trabaja con histogramas, en forma estadística, y se grafican en estos gráficos de temperatura contra composición, equivalente al cloruro de sodio, y los diseños de los diferentes trenes nos dan información de qué les ocurrió a los fluidos. Por ejemplo, si los fluidos evolucionaron por ebullición, si evolucionaron por enfriamiento, si evolucionaron por despresurización, como podemos ver en este diagrama de Wilkinson, el famoso diagrama de Wilkinson. Es decir, digamos, los trenes en los diferentes estadios nos están contando qué le pasó al fluido, si entró en ebullición, si se enfrió, si se despresurizó, de acuerdo a cómo se ven las tendencias de nuestros datos. Y por último, pero no menos importante, los análisis isotópicos, que también se utilizan mucho en el estudio de alteraciones hidrotermales y en general en el estudio de yacimientos. Ustedes saben que los isótopos eh, son los isótopos de un mismo elemento. Es un mismo elemento que tiene un número másico, es decir, un número de neutrones diferente. El número de protones, que es el número Z, siempre es el mismo para que sea el mismo elemento, pero el número de neutrones es diferente. Por ejemplo, tenemos oxígeno, que es oxígeno 16, que es el más abundante, pero tenemos también oxígeno 17, con un protón más, o con un neutrón más, o con dos neutrones más, oxígeno 18, ¿sí? Y los isótopos se dividen en estables, es decir, que pueden permanecer a lo largo del tiempo con esa configuración de su núcleo, o inestables, aquellos cuya configuración del núcleo no es estable y entonces emiten algún tipo de partícula para llegar a una configuración estable en el tiempo. Pero a diferencia de los isótopos estables, cuando emiten, bueno, los isótopos estables no les pasa nada, pero estos cuando emiten algún tipo de partícula, cambian su número de protones, su número Z, por lo tanto pasan a otro elemento. Por ejemplo, el uranio se desnaturaliza emitiendo diferentes tipos de partículas para llegar a plomo, ¿sí? Por eso los diferentes colores que ustedes ven ahí se refieren a las diferentes formas de decaimiento, ¿no? Cómo van, digamos, cómo se va modificando hasta que llega al elemento estable, los diferentes tipos de partículas que pueden ir emitiendo. Eso es lo que representan los distintos colores. Los isótopos estables se caracterizan porque justamente la diferencia de las masas de sus núcleos hace que se comporten en forma distinta en los cambios de estado. Por ejemplo, cuando yo tengo evaporación, los isótopos pesados tienden a permanecer en el fluido y los isótopos más livianos tienden a pasar al vapor. Por ejemplo, si yo tengo oxígeno 18, oxígeno 16, las moléculas de agua con oxígeno 18 se van a concentrar en el agua y las moléculas de agua con oxígeno 16, las más livianas, se van a ir al vapor. Y eso, digamos, es el principio que se utiliza en el caso de los isótopos estables, que lo que nos dan es información sobre el origen, la naturaleza y la evolución de los fluidos hidrotermales. Y para eso, digamos, se utilizan fundamentalmente el oxígeno 18, el deuterio, que es el hidrógeno 2, el carbono 13 y el azufre 34. Fíjense que acá en el caso del deuterio y del oxígeno, tenemos estos gráficos que lo que nos permiten ver, cuando nosotros graficamos nuestras muestras, es si nuestros fluidos tuvieron origen, por ejemplo, magmático, si caen en el box magmático, que es en naranja, o, como es este caso, algo les pasó, por ejemplo, este es un sistema de tipo Porfio, y algo les pasó que se alejaron, ¿sí?, del box magmático. Aparte del box magmático, acá tenemos también aguas de composición uniforme o aguas de referencia, que son las aguas meteóricas, la niña meteórica, y el smog, que es la composición media del agua de mar, que es la que se usa como estándar. Estos isótopos, por ejemplo, también nos permiten definir si una caolinita es de origen meteórica o hidrotermal, y lo mismo para la lunita.
En el caso, por ejemplo, acá tenemos el caso del azufre 34, el ejemplo de los pórfidos, donde el azufre generalmente es de origen magmático y por lo tanto, digamos, está cercano a cero, a la composición del estándar, ¿no? Porque estos isótopos, la composición isotópica siempre se refiere respecto de un estándar. En cambio, por ejemplo, si fuera un sulfuro que proviene de la reducción de un sulfato de origen marino, va a dar valores mucho más positivos. Y también, por ejemplo, acá tenemos el carbono, que podemos ver cómo la composición en carbono 13 es diferente para las carbonatitas, para los basaltos mesoceánicos, para los carbonatos marinos o para el carbono sedimentario, que es muy liviano. Por lo tanto, nosotros podríamos inferir si nuestros carbonatos, el carbono ha tenido un origen de una roca lixiviada, de una roca de caja marina, o ha tenido un origen más profundo, un origen magmático, o proviene, digamos, de un carbón de origen orgánico que estaba en la caja y lo lixivió. Y por último, los isótopos inestables, que nos dan información sobre la edad y la fuente de la alteración y sobre la génesis de los procesos y su relación con los eventos regionales. Existen muchos sistemas isotópicos, isótopos inestables, que se utilizan en yacimientos, pero los más comunes son rubidio estroncio, que se aplican en minerales ricos en potasio y calcio, como micas, anfíbolas, carbonatos y sulfatos. Uranio plomo, que se aplica en minerales ricos en uranio y pobres en plomo, como zircón, titanita, monazita, xenotima, rutilo, torita y apatito. Ahí tenemos minerales hidrotermales o minerales de origen magmático. Potasio-argón y argón-argón, que son sistemas hermanos y que se aplican en minerales ricos en potasio, como feldespato, mica, lunita, arcillas y anfíboles. Y samario-neodimio, que se aplican en minerales que tienden a concentrar tierras raras, como puede ser la florita o el granate, que acá no lo ven porque me lo tapa la presentación, compartir pantalla. Muchas veces puedo aplicar más de uno de estos sistemas dependiendo de cuál es la información que yo quiero obtener. Por ejemplo, acá tenemos un pórfido con venas de cuarzo con halos de feldespato y venas de moli. Si yo quiero obtener la edad del magmatismo, que puede ser sin mineral o puede ser premineral, puedo utilizar el sistema uranio-plomo. Ahora, si yo quiero obtener la edad de estos halos de feldespato potásico, que no están asociados a la mineralización porque son muy tempranos, voy a usar argón-argón, potasio-argón. Pero si yo quiero obtener la edad de la mineralización, tendría que o directamente datar la vena, o ver si, por ejemplo, tengo algún halo asociado a las venas estas las venas de Moli, muchas veces tengo halo de copita, para poder datar, y en ese caso también aplicaría argón-argón o potasio-argón. Lo mismo acá en el ejemplo del pórfido dacítico. Fíjense, si yo quiero datar el evento ígneo, puedo usar uranio-plomo. Ahora, si yo quiero datar el momento de formación del scan, acá tendría que datar directamente los granates, que por ahí me dan una edad ligeramente más joven, ¿sí? Habrá que ver si están asociados a este pórfido o a otro, y acá tendría que aplicar samario neodimio. Es decir... Doctora, disculpe. Sí, ya estoy terminando. Sí, usted puede ocultar ese cuadrito de abajo. Si se da cuenta, hay un botón que dice ocultar. Ay, sí, disculpen. No lo había visto. Ok, doctor. Por lo tanto, digamos, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Estos métodos son caros, por lo tanto no podemos andar repartiendo la plata y diciendo, bueno, pruebo todo. Entonces tengo que pensar, primero, ¿qué información quiero obtener? ¿Cuáles son las características del material que voy a analizar? ¿Y cuáles son las aplicaciones y las limitaciones del método? O sea, tengo que leer un poco antes de decir, bueno, dato. Eso es importante, sobre todo cuando trabajan en una empresa y quieren hacer, digamos, una campaña isotópica y tienen que justificarla, digamos, primero hay que elegir bien cuál método van a usar, qué información quieren obtener. En función de eso, eligen el método y ven los posibles métodos y ven qué limitaciones tienen esos métodos, ¿sí? A ver si estamos dentro de algunas limitaciones.
Fíjense, acá tenemos un ejemplo interesante del teniente de Chile que tiene decenas y decenas de dataciones, y fíjense cómo tenemos con uranio plomo han datado circones, ¿sí? De diferentes edades, o sea, diferentes eventos magmáticos. Fíjense que también hay diferentes eventos de mineralización de boli. También hay, digamos, dos biotitas magmáticas, ¿sí? Estas que están en negro. Y luego tenemos la sericitización, que más o menos nos da una edad aproximadamente constante, ¿sí? Y coincidente prácticamente con la edad de la biotitización en un principio, y luego tenemos una sericitización ligeramente joven y una moli, que es prácticamente última, y luego, bueno, una roca postmineralización, ¿sí? Donde se ha datado el anfibio. Es decir, nos permitió datar los eventos magmáticos, los eventos hidrotermales, desde los tempranos a los tardíos, la mineralización y esa moli previa, digamos, que es de origen magmático, es muy temprana, y los eventos postmineral. Y para cada cosa que se dató, ustedes pueden ver, usaron diferentes métodos, ¿sí? Bueno, eso era todo lo que yo les quería contar. Muchas gracias, doctora, por su excelente ponencia. Ahora pasaremos a la ronda de preguntas. Sí. A ver, Veo que no me excedí de la hora que prometí, así que no, a pesar de la tos. Claro. A ver, le ruego a los asistentes que pueden ir dejando sus preguntas en la casilla del chat. Mientras tanto, voy a comenzar a leer la primera. Que lo deja Brian André Ortiz Benavente. Dice: excelente presentación, doctora Nora. Dos consultas. En el diagrama de alteración de silitoide aparece una alteración clorita-sericita. ¿Qué información nos brinda respecto a las condiciones de alteración en comparación con la sericita? Mi otra consulta es respecto a las white micas. ¿Es un sinónimo de sericita o involucra a otros minerales? Muy buenas las dos preguntas. Vamos por la primera. La alteración sericita clorita, SSC, es una alteración que en general es más proximal, y lo que está representando son condiciones menos ácidas. O sea, están más lejos de los canales de circulación de la fílica más intensa. ¿Está? Son condiciones más neutras. Cuando tenés más lixiviación, tenés, o sea, condiciones más ácidas te lixivian el magnesio y no te dan clorita. Entonces son condiciones más neutras. Aunque a veces en esas, digamos, la mena parece asociada a la SSC, a la Salicylate Chloride, en algunos casos, ¿sí? No directamente a la potásica, pero hay algunos sistemas donde aparecen. Micas blancas. Sericita es un término en realidad muy general, y que va en la definición de Fournier, la definición original involucra también caulinita. Nosotros, los agregados sericíticos son agregados muy finos de micas blancas, o sea, básicamente ahí va a estar involucrada la muscovita y lilita, quizá la roscuelita, ¿sí? Y quedarían afuera la caolinita y la diquita, porque son de condiciones más extremas. Lo que pasa es que ópticamente se habla de sericita porque ópticamente no se pueden reconocer. ¿Me explico? Pero en estos sistemas, en la fílica, se está refiriendo a muscovita e hilita, a las micas blancas, ¿sí? A las micas de potasio. ¿Está? No sé si eso contesta tu pregunta. Pero sericita es un término más petrográfico. Ok, ingeniera, muchas gracias. Tenemos una siguiente pregunta y la hace Raúl Américo Castilla Gutiérrez. Excelente exposición, doctora Nora. ¿Cómo diferencio una epídota de alteración y una epídota de supérgena?
¿Qué me puede indicar Supergena. epídota en pátina y pirita diseminada junto en una roca? A ver, de vuelta. A ver, le repito. ¿Cómo diferencio una epídota de alteración y una epídota supergena? ¿Qué me puede indicar una epídota en pátina y pirita diseminada juntos en una roca? Bueno, normalmente el epidoto no es supergénico, es hipogénico. Lo que pasa es que puede ser asociado a hidrotermalismo o puede ser no asociado a hidrotermalismo. Como les decía, desde el punto de vista óptico es muy difícil en una alteración propilítica. El tema es, como digamos, una posibilidad es estudiando su química. Los epidotos pobres en arsénico, hay trabajo respecto de esto, en general están asociados a alteraciones propilíticas, ¿sí? A alteraciones propilíticas hidrotermales y no, digamos, a propilitizaciones deutéricas o metamórficas. Es decir, estudiando los elementos traza del epidoto, nosotros podríamos llegar a inferir que está asociado a alguna mineralización. Eso por un lado. La presencia de epidoto y pirita. Nosotros podemos tener en las áreas propilíticas, podemos tener algo de pirita y algo de metales base, por ejemplo, en un sistema de pórfido. Si es que se refiere a un sistema de pórfido. Ahora, que lo vean las venillas, es muy probable que sean venillas reactivadas, no que sean venillas de epidoto y clorita, aunque puedes tener venillas de pirita clorita. Hay que ver si el epidoto es del mismo sistema o es un epidoto diseminado. Y que no sean venillas reactivadas, pero en los sistemas, si estás dentro de lo que sería el SSC, la zona de sericita clorita, vos podés tener venas de clorita pirita. Yo he visto venas de clorita pirita cuarzo que se entiende que están asociadas a esa alteración. Un poco más neutra. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta que la hace Milton Luis Segarra Blanco. ¿El estudio de la susceptibilidad magnética ayudaría a vectorizar de alguna forma el núcleo de alteración potásica en las rocas fuertemente alteradas? Sí, o sea, vos podés, por magnetometría, podés definir, digamos, el núcleo potásico porque te van a dar, digamos, altos magnéticos. Pero a veces, digamos, no, y la zona, el halo fílico, generalmente te dan bajo porque es la zona de destrucción de la magnetita. Entonces, generalmente vos podés ubicar el núcleo. Por eso la magnetita uno siempre la busca en superficie también, ¿no? Para los sistemas que están bien erosionados, o sea, que tienen una exposición de las zonas profundas. Entonces se trabaja mucho con magnetometría a escalas más regionales, se hace con magnetometría aérea más que nada, para definir probables áreas. Pero, por ejemplo, a veces ocurre, en un área que yo estuve trabajando, que teníamos, la anomalía magnética estaba completamente desplazada por una falla, estaba completamente desplazada del área de alteración que estaba expuesta, por suerte, ¿sí? En la brecha turmalínica con mineralización de cobre. Estaba totalmente desplazada, hay una estructura que también se detecta por geofísica, por magnetometría, y justo en ese caso estaba desplazada. Pero en general, sí, por magnetometría incluso aérea, por ahí más que terrestre, por magnetometría aérea, ¿sí? Como posibles blancos. Sí. Ok, doctora. Le voy a dar el pase a Andy Alba porque quiere hacerle una pregunta de manera verbal. Bueno. Sí, doctora, muy buenas tardes, buenas noches por ahí quizás ya. Sí, acá. Muy grata, bueno, muy buena exposición, doctora. Justamente, bueno, mi pregunta va más acerca, dentro de la exposición, en una diapositiva mostró acerca de cómo se estudian las alteraciones hidrotermales, ¿no? Dijo que era de forma remota, en campo y en laboratorio, ¿no? Y ahora, justamente en el tema de remoto, bueno, ahora que nosotros estamos llevando clases virtuales aún, y bueno, justamente ahora estamos llevando un curso de alteraciones hidrotermales dentro de la universidad, pues imagino que en este curso justamente nos
nos van a dejar un trabajo seguro de identificar blancos, ¿no? De alteraciones, me imagino que sí. Entonces, bueno, en mi experiencia, lo que nosotros realizamos normalmente es descargar imágenes satelitales Landsat y les hacemos el tratamiento en el programa Envy, ¿no? Y hacemos Sí. una combinación de bandas en ellas, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, mi pregunta sería, ¿qué otras prácticas o métodos se aplican ya en el rubro minero para identificar estos puntos o blancos? Si usan, yo no trabajo específicamente en eso, he trabajado con gente del servicio geológico, pero no trabajo específicamente eso, pero yo hago investigación, pero hay imágenes de generaciones, las QuickBird, se usan otras imágenes mucho más nuevas, que abarcan mucho más rango. Y tanto es así que existen imágenes que trabajan en 212 bandas, las hiperespectrales. Lo que pasa es que son imágenes caras que no se pueden descargar de forma gratuita y se hacen hasta mapeos minerales. A ese nivel llega. Lo que pasa es que vos después tenés que ir al campo y constatar. Pero eso depende mucho del tipo de imagen, ¿sí? Al igual que la que yo les mostré, la Aster, que puede dar información bastante más específica que la Landsat TM, este, esas se descargan gratuitamente, pero hay imágenes que no, y que se utilizan, últimamente se están utilizando, digamos, imágenes de generaciones muy avanzadas, que te dan mucha más información, porque vas a ver que con la Landsat vas a poder hacer algo con las arcillas. Con las otras, si ves, hay algunos trabajos publicados de procesamiento de imágenes interespectrales. Hay un trabajo muy lindo del yacimiento Cupra de Estados Unidos, en el Economic Geology, ahora no me acuerdo en cuál, tienen un mapeo prácticamente, un mapeo mineral. O sea, se puede llegar a ese nivel. Pero siempre hay que chequear en el campo, ¿no? Bueno, doctora, si es que ya no tenemos más preguntas, eh, bueno, con esta última pregunta hemos finalizado el webinar. Muchísimas gracias a todos por su participación y por supuesto un agradecimiento muy especial a la doctora Nora Rubinstein por su exposición y por contribuir grandemente en el capítulo estudiantil. De esta manera nos despedimos. Muchas gracias, doctora Rubinstein. Cuídese mucho, un saludo a la distancia y esperamos poder contar con usted para unas próximas presentaciones. Muchas gracias a ustedes por la invitación, espero que les sirva. Y cualquier consulta, me avisan, te piden mi mail y me escriben, ¿sí? Sí, ingeniera, muchas gracias. Gracias a todos.